Hola, soy Denise y tengo 35 años. Cuando tenía 8, mi madre falleció, dejando a mi padre a cargo de mi crianza. Él asumió este rol durante los siguientes 5 años, hasta que cumplí 13. Fue entonces cuando me informó que había comenzado a salir con alguien. A esa edad, no sentía una fuerte opinión al respecto, pero cuando cumplí 14, me presentó a su novia, Margaret, y compartió que estaban planeando casarse. Margaret era mucho más joven de lo que había anticipado, solo unos 10 años mayor que yo. Al principio, esta diferencia de edad me desconcertó un poco, pero eventualmente dejó de parecerme tan extraña, aunque Margaret y yo no conectamos de inmediato. Ella a menudo trataba de actuar como madre hacia mí, lo cual a veces se sentía forzado. Intenté discutir esto con mi papá, pero él generalmente se ponía del lado de Margaret, aunque me costó aceptarlo. Mi papá y yo nos manteníamos cercanos. Teníamos la tradición de reunirnos para almorzar cada 2 fines de semana. Ocasionalmente, él intentaba fomentar un vínculo entre Margaret y yo, pero después de un tiempo, parecía respetar mis sentimientos al respecto. Profesionalmente, me iba bien. Justo después de salir de la universidad, conseguí un puesto en una empresa respetada. Económicamente, estaba estable, no rica, pero lo suficientemente cómoda para ahorrar y vivir bien. Sin embargo, cuando cumplí 30, mi mundo se desmoronó. Mi papá falleció trágicamente en un accidente y enfrentar su pérdida fue increíblemente difícil. Estaba abrumada por el dolor. Me costaba dormir y pasar el día. Por suerte, pude tomar una semana libre en el trabajo para procesar todo. A pesar de la tensión entre Margaret y yo, sabía que ella y mi papá compartían un profundo amor, así que me esforcé por saber cómo estaba. Cuando la vi por primera vez después del accidente, parecía extrañamente serena. Mientras tanto, yo estaba visiblemente angustiada, con los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. La marcada diferencia en nuestras reacciones fue difícil de entender, aunque me recordé a mí misma no juzgar su duelo por el mío. Parte de mí deseaba en secreto no estar sola sintiendo el peso de esta pérdida. Ese sentimiento comenzó a cambiar cuando Margaret y yo finalmente tuvimos una conversación sincera. Ella se abrió sobre la persona increíble que había sido mi papá y cómo su ausencia dejó un vacío significativo en su vida también. Me di cuenta de que ella estaba de duelo a su manera, y nuestro vínculo se hizo más cercano a partir de ese momento. Comenzamos a reunirnos regularmente para tomar té, creando un espacio seguro para compartir nuestras emociones. Fue refrescante ver a Margaret como ella misma, en lugar de la figura materna que alguna vez trató de ser. Luego, un día, durante una de nuestras charlas, Margaret se desmoronó en lágrimas. Fue inesperado, ya que nuestra conversación no había sido particularmente emocional. Rápidamente me moví para consolarla, y mientras se calmaba, me dijo que había recibido una carta preocupante del banco. Había estado tan ocupada con los últimos meses de mi papá y los gastos médicos que no había podido manejar los pagos de la hipoteca. Ahora, con la hipoteca a su nombre y sin ingresos estables, enfrentaba el riesgo de perder la casa. El banco le había dado 5 meses para pagar lo que debía, incluidos los montos atrasados. Margaret estaba en una situación financiera complicada y no tenía los fondos para resolverlo por su cuenta, ya que mi papá no había dejado mucho atrás. Le aseguré que no era una situación sin esperanza y que podía ayudarla. Sorpresa y alivio, me escuchó mientras explicaba las condiciones. Primero, le dije que no podía cubrir tanto su hipoteca como mi renta, así que necesitaría mudarme con ella. Ella aceptó de inmediato, diciendo que la casa era tanto mía como suya. En segundo lugar, le expliqué que mi ayuda sería temporal y que necesitaría encontrar trabajo pronto para asumir la responsabilidad de los pagos de la hipoteca. Estaba dispuesta a cubrir la mitad de los pagos para facilitar la transición. Margaret aceptó agradecida estos términos. Esta experiencia nos acercó, unidas por nuestro amor mutuo por mi papá y nuestro objetivo compartido de honrar su memoria. Aún así, enfaticé que Margaret necesitaría conseguir un trabajo y eventualmente reembolsarme. Ella prometió que lo haría, reconociendo las dificultades que estaba enfrentando. Sentí una nueva empatía hacia ella, dándome cuenta del abrumador estrés que debió haber estado experimentando. Estaba agradecida de que mi papá me hubiera enseñado a ahorrar para emergencias, lo que ahora me permitía ayudarla. La semana siguiente, contacté a su banco para negociar los pagos de la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria. Margaret había faltado a 5 meses de pagos, con tarifas y multas que llevaban el total a aproximadamente $220,000, incluso de mis ahorros. Era una suma considerable, pero era necesario para mantenerla en su hogar. Margaret estaba profundamente agradecida, y como gesto de aprecio, preparó una comida lujosa. A través de estas luchas compartidas, encontramos una renovada comprensión mutua.
Nunca había visto a Margaret de esta manera antes. Le recordé amablemente la importancia de conseguir un trabajo pronto, y me aseguró que ya había comenzado la búsqueda. Mudarse con ella marcó un nuevo capítulo para ambas. Vivir juntas de nuevo fue un ajuste, especialmente porque Margaret se había vuelto mucho más exigente en mantener la casa impecable de lo que recordaba. No me importaba su pulcritud, excepto cuando se extendía a mi espacio personal. Me mantuve firme en mantener mi habitación como me gustaba, afirmando nuestra necesidad de respetar los límites de cada una. Dada mi responsabilidad financiera en el mantenimiento del hogar, me parecía razonable. A pesar de algunos desacuerdos menores ocasionales, vivir juntas fue mayormente positivo, pero a medida que las semanas se convertían en meses y luego en años, comencé a sentirme impaciente con la prolongada búsqueda de trabajo de Margaret. A menudo me aseguraba que estaba buscando activamente trabajo, pero no había señales de progreso. Incluso mientras seguía ayudando, noté que no había mencionado asistir a ninguna entrevista. Cuando le pregunté al respecto, se puso a la defensiva, malinterpretando mi preocupación. Enfaticé que no se trataba de cuestionar su esfuerzo, sino del hecho de que había pasado un año sin resultados. Sugerí que un trabajo a medio tiempo podría ayudar temporalmente, pero rechazó la idea, diciendo que preferiría perder su casa que aceptar algo por debajo de sus estándares. Su respuesta me pareció manipuladora, especialmente al invocar la memoria de mi papá. Continué cubriendo la hipoteca, pero el comportamiento de Margaret se volvió cada vez más intrusivo. Comenzó a cuestionar mis paraderos y con quién pasaba el tiempo, estableciendo límites que encontré invasivos. Al principio, traté de ser comprensiva, pero a medida que se intensificó, establecí mis propios límites, creando cierta fricción entre nosotras. Después de otros 2 años sin ningún progreso, mi paciencia se agotó. Sospechando que Margaret no estaba totalmente comprometida en encontrar trabajo, tomé la drástica decisión de revisar sus correos electrónicos. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Solo había solicitado 2 trabajos en 3 años. Sintiendo una profunda traición, la confronté e informé que ya no la apoyaría financieramente. Esto llevó a una acalorada discusión, donde Margaret luchó por entender mi frustración. Este punto de inflexión me obligó a replantear nuestra situación de vida y el futuro de nuestro acuerdo. Durante 3 años, había apoyado a Margaret, extendiendo paciencia y orientación mientras navegaba por sus problemas financieros. Sin embargo, su resistencia a las sugerencias y sus escasos esfuerzos en la búsqueda de empleo dejaron claro que algo necesitaba cambiar. Cuando pedí evidencia de su búsqueda de trabajo, me acusó de invadir su privacidad. Reiteré mi gratitud por el crecimiento en nuestra relación, pero enfaticé que necesitaba avanzar con mis propias metas de vida, que no incluían apoyarla indefinidamente en una casa que nunca fue parte de mis planes. La visible angustia de Margaret me afectó, pero necesitaba tiempo para procesar mi frustración. En mis esfuerzos por apoyarla, investigué posibles soluciones, sugiriendo que considerara la bancarrota para manejar sus pagos de hipoteca y posiblemente obtener alivio de su deuda durante 6 años. Aunque inicialmente dudosa, eventualmente aceptó y la ayudé durante el proceso. Después de semanas de trabajar en la documentación, se le concedió a Margaret un alivio temporal de sus obligaciones hipotecarias. Con este alivio, la alenté a concentrarse en reconstruirse. Su respuesta fue distante, lo que implicaba que creía que ahora podía manejar sola. Al darme cuenta de que nuestra relación había cambiado de un apoyo mutuo a una dependencia, decidí hacer un cambio. El mes siguiente, me mudé para enfocarme en mis propias metas. Mis finanzas mejoraron, obtuve un ascenso y comencé a invertir sustancialmente. A medida que la distancia entre nosotras crecía, también lo hacía la falta de comunicación. Mantener nuestra conexión ahora se sentía unilateral, aunque fue desafiante. Esta experiencia reforzó la importancia de los límites y el autocuidado junto con ayudar a los demás. Por respeto a mi papá, de vez en cuando verificaba a Margaret. Cuando le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, respondía despectivamente, diciendo que ya no era mi preocupación. Su frialdad dolía, pero me concentré en mi propio camino positivo. Sin embargo, alrededor de 6 meses después de que terminó su alivio por bancarrota, apareció en mi puerta, visiblemente angustiada. Se veía frágil y desgastada, señalando que estaba luchando profundamente. Anticipé que necesitaría ayuda, y mentalmente me preparé para establecer límites firmes. No pude hacer caso omiso a su angustia, así que la invité a pasar para hablar. Margaret reveló que desde mi partida, había caído en un profundo pozo de soledad y depresión, expresando remordimiento por haberme alejado durante sus momentos de ira. Admitió que su enojo estaba dirigido no solo a ella misma y a la soledad que sentía, sino también a mi papá por haberla dejado en esta situación, junto con las frustraciones continuas de su búsqueda de empleo.
que había durado 5 años sin éxito. Enterarme de la profunda depresión y las dificultades financieras de Margaret, especialmente de los fondos que mi papá le había dejado y la falta de apoyo de su familia, me puso en una posición difícil. A pesar de mi firme decisión de no ofrecer más ayuda financiera, ver a alguien tan cerca de la desesperación, especialmente a alguien a quien mi papá había cuidado, hizo que me fuera difícil mantener esa resolución. Sabía de primera mano cuán debilitante podía ser la depresión, y me encontré atrapada entre mi compromiso de mantener mis límites y la compasión que sentía por alguien en una situación tan desesperada. Mi compasión rápidamente se transformó en acción al prometerle a Margaret que la ayudaría una vez más. Sus lágrimas y su sincero agradecimiento calentaron mi corazón y reafirmaron mi creencia en apoyar a quienes lo necesitan. La semana siguiente, me encontré de nuevo en el banco, lidiando con las complejidades de la hipoteca de Margaret, que no se había pagado durante 6 meses. No pude evitar preguntarme por qué no había pensado en ajustar su hipoteca para hacerla más manejable. Sin embargo, considerando su estado de agobio, lo atribuí a su incapacidad para enfrentar el problema. Mientras revisaba los detalles de su hipoteca, descubrí que le faltaban $992,000 para saldar completamente su deuda, incluidos los cargos por demora. Mi situación financiera había mejorado significativamente en los últimos 6 años, lo que me permitió cubrir esta cantidad. Cuando le sugerí pagar su hipoteca directamente con el entendimiento de que me lo pagaría gradualmente, Margaret se conmovió hasta las lágrimas. Aceptó con entusiasmo, prometiendo devolverme el dinero. Tenía la intención de poner este acuerdo por escrito, pero de alguna manera, Margaret me convenció de que priorizara pagar su deuda antes de redactar cualquier contrato formal. Después de saldar su hipoteca, fui a su casa, solo para ser recibida por una escena que me perturbó profundamente. Había un coche desconocido estacionado en el camino de entrada, y dentro, el sonido de las risas de Margaret se mezclaba con la voz de un hombre. Cuando entré a la sala, me sorprendió ver a Margaret cómodamente sentada en el regazo de otro hombre, un marcado contraste con la viuda afligida que había hablado tan cariñosamente de mi papá apenas una semana antes. Esta exhibición pública de afecto, viniendo tan pronto después de sus declaraciones de amor eterno por mi padre y sus súplicas emocionales que me habían llevado a ayudarla financieramente, se sentía como una traición. Reflexionando sobre sus palabras anteriores, me di cuenta de que podrían haber sido una táctica manipuladora, explotando mi afecto por mi papá para coaccionarme a pagar su hipoteca. La realización fue dura cuando Margaret, al notar mi presencia, me señaló alegremente a su acompañante, presentándome de una manera que se sentía despectiva y explotadora. Este momento cristalizó la manipulación que había pasado por alto anteriormente, obligándome a reevaluar la naturaleza de mi apoyo y los límites que había permitido que se cruzaran. Durante una visita inesperada y problemática, Margaret presumió ante su compañero sobre cómo había manipulado astutamente para que pagara la hipoteca de la casa que obtuvo a través de mi padre. Confesó haber pretendido ser impotente para asegurar mi apoyo financiero, revelando sus verdaderas intenciones y su falta de afecto genuino por mi papá. Impactada por su frialdad y engaño, la confronté, solo para ser recibida con una asombrosa ausencia de remordimiento. Ella proclamó su victoria, ostentando su propiedad sobre la casa y su nueva vida con su novio, ignorando por completo el amor que mi padre le había brindado. Sintiendo la traición y herida, dejé su casa entre lágrimas, decidida a no permitir que tuviera éxito en su engaño. Afortunadamente, tuve un golpe de suerte. El banco retenía grandes transacciones por un día, dándome la oportunidad de cancelar la transferencia. Al darme cuenta de la traición de Margaret, cancelé rápidamente el pago, cortando todos los lazos con ella y asegurándome de que no pudiera contactarme de nuevo. A medida que los días se convertían en semanas, Margaret seguía sin darse cuenta de la transacción cancelada, viviendo bajo la falsa creencia de que había asegurado la casa. Mientras tanto, seguía adelante, tanto física como emocionalmente, sintiendo consuelo al saber que su engaño pronto saldría a la luz. Fiel a mis expectativas, el pago de la hipoteca nunca se completó, lo que llevó a la ejecución hipotecaria de la casa. La noticia de su situación se extendió entre nuestros amigos mutuos, exponiendo su verdadera naturaleza y aislándola aún más, mientras su novio se marchaba, dejándola sin apoyo, ingresos o un lugar donde vivir. Esta dolorosa experiencia me enseñó una dura lección sobre la naturaleza humana y la importancia de proteger mis emociones contra la manipulación. Aprendí que no todos son dignos de mi confianza o asistencia, especialmente aquellos que ven la amabilidad como una debilidad que explotar. A pesar del tumulto, encontré fuerza en mi capacidad para proteger el legado de mi papá y defenderme. Esta prueba, aunque amarga, no me ha amargado, más bien,
me ha empoderado para llevar una vida que honra la memoria de mi padre, libre de las sombras del pasado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, mantente atento. Hola, soy Denise y tengo 35 años. Cuando tenía 8, mi madre falleció, dejando a mi padre a cargo de mi crianza. Él asumió este rol durante los siguientes 5 años, hasta que cumplí 13. Fue entonces cuando me informó que había comenzado a salir con alguien. A esa edad, no sentía una fuerte opinión al respecto, pero cuando cumplí 14, me presentó a su novia, Margaret, y compartió que estaban planeando casarse. Margaret era mucho más joven de lo que había anticipado, solo unos 10 años mayor que yo. Al principio, esta diferencia de edad me desconcertó un poco, pero eventualmente dejó de parecerme tan extraña, aunque Margaret y yo no conectamos de inmediato. Ella a menudo trataba de actuar como madre hacia mí, lo cual a veces se sentía forzado. Intenté discutir esto con mi papá, pero él generalmente se ponía del lado de Margaret, aunque me costó aceptarlo. Mi papá y yo nos manteníamos cercanos. Teníamos la tradición de reunirnos para almorzar cada 2 fines de semana. Ocasionalmente, él intentaba fomentar un vínculo entre Margaret y yo, pero después de un tiempo, parecía respetar mis sentimientos al respecto. Profesionalmente, me iba bien. Justo después de salir de la universidad, conseguí un puesto en una empresa respetada. Económicamente, estaba estable, no rica, pero lo suficientemente cómoda para ahorrar y vivir bien. Sin embargo, cuando cumplí 30, mi mundo se desmoronó. Mi papá falleció trágicamente en un accidente y enfrentar su pérdida fue increíblemente difícil. Estaba abrumada por el dolor. Me costaba dormir y pasar el día. Por suerte, pude tomar una semana libre en el trabajo para procesar todo. A pesar de la tensión entre Margaret y yo, sabía que ella y mi papá compartían un profundo amor, así que me esforcé por saber cómo estaba. Cuando la vi por primera vez después del accidente, parecía extrañamente serena. Mientras tanto, yo estaba visiblemente angustiada, con los ojos rojos y la cara hinchada de tanto llorar. La marcada diferencia en nuestras reacciones fue difícil de entender, aunque me recordé a mí misma no juzgar su duelo por el mío. Parte de mí deseaba en secreto no estar sola sintiendo el peso de esta pérdida. Ese sentimiento comenzó a cambiar cuando Margaret y yo finalmente tuvimos una conversación sincera. Ella se abrió sobre la persona increíble que había sido mi papá y cómo su ausencia dejó un vacío significativo en su vida también. Me di cuenta de que ella estaba de duelo a su manera, y nuestro vínculo se hizo más cercano a partir de ese momento. Comenzamos a reunirnos regularmente para tomar té, creando un espacio seguro para compartir nuestras emociones. Fue refrescante ver a Margaret como ella misma, en lugar de la figura materna que alguna vez trató de ser. Luego, un día, durante una de nuestras charlas, Margaret se desmoronó en lágrimas. Fue inesperado, ya que nuestra conversación no había sido particularmente emocional. Rápidamente me moví para consolarla, y mientras se calmaba, me dijo que había recibido una carta preocupante del banco. Había estado tan ocupada con los últimos meses de mi papá y los gastos médicos que no había podido manejar los pagos de la hipoteca. Ahora, con la hipoteca a su nombre y sin ingresos estables, enfrentaba el riesgo de perder la casa. El banco le había dado 5 meses para pagar lo que debía, incluidos los montos atrasados. Margaret estaba en una situación financiera complicada y no tenía los fondos para resolverlo por su cuenta, ya que mi papá no había dejado mucho atrás. Le aseguré que no era una situación sin esperanza y que podía ayudarla. Sorpresa y alivio, me escuchó mientras explicaba las condiciones. Primero, le dije que no podía cubrir tanto su hipoteca como mi renta, así que necesitaría mudarme con ella. Ella aceptó de inmediato, diciendo que la casa era tanto mía como suya. En segundo lugar, le expliqué que mi ayuda sería temporal y que necesitaría encontrar trabajo pronto para asumir la responsabilidad de los pagos de la hipoteca. Estaba dispuesta a cubrir la mitad de los pagos para facilitar la transición. Margaret aceptó agradecida estos términos. Esta experiencia nos acercó, unidas por nuestro amor mutuo por mi papá y nuestro objetivo compartido de honrar su memoria. Aún así, enfaticé que Margaret necesitaría conseguir un trabajo y eventualmente reembolsarme. Ella prometió que lo haría, reconociendo las dificultades que estaba enfrentando. Sentí una nueva empatía hacia ella, dándome cuenta del abrumador estrés que debió haber estado experimentando. Estaba agradecida de que mi papá me hubiera enseñado a ahorrar para emergencias, lo que ahora me permitía ayudarla. La semana siguiente, contacté a su banco para negociar los pagos de la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria. Margaret había faltado a 5 meses de pagos, con tarifas y multas que llevaban el total a aproximadamente $220,000, incluso de mis ahorros. Era una suma considerable, pero era necesario para mantenerla en su hogar.
Margaret estaba profundamente agradecida, y como gesto de aprecio, preparó una comida lujosa. A través de estas luchas compartidas, encontramos una renovada comprensión mutua. Nunca había visto a Margaret de esta manera antes. Le recordé amablemente la importancia de conseguir un trabajo pronto, y me aseguró que ya había comenzado la búsqueda. Mudarse con ella marcó un nuevo capítulo para ambas. Vivir juntas de nuevo fue un ajuste, especialmente porque Margaret se había vuelto mucho más exigente en mantener la casa impecable de lo que recordaba. No me importaba su pulcritud, excepto cuando se extendía a mi espacio personal. Me mantuve firme en mantener mi habitación como me gustaba, afirmando nuestra necesidad de respetar los límites de cada una. Dada mi responsabilidad financiera en el mantenimiento del hogar, me parecía razonable. A pesar de algunos desacuerdos menores ocasionales, vivir juntas fue mayormente positivo, pero a medida que las semanas se convertían en meses y luego en años, comencé a sentirme impaciente con la prolongada búsqueda de trabajo de Margaret. A menudo me aseguraba que estaba buscando activamente trabajo, pero no había señales de progreso. Incluso mientras seguía ayudando, noté que no había mencionado asistir a ninguna entrevista. Cuando le pregunté al respecto, se puso a la defensiva, malinterpretando mi preocupación. Enfaticé que no se trataba de cuestionar su esfuerzo, sino del hecho de que había pasado un año sin resultados. Sugerí que un trabajo a medio tiempo podría ayudar temporalmente, pero rechazó la idea, diciendo que preferiría perder su casa que aceptar algo por debajo de sus estándares. Su respuesta me pareció manipuladora, especialmente al invocar la memoria de mi papá. Continué cubriendo la hipoteca, pero el comportamiento de Margaret se volvió cada vez más intrusivo. Comenzó a cuestionar mis paraderos y con quién pasaba el tiempo, estableciendo límites que encontré invasivos. Al principio, traté de ser comprensiva, pero a medida que se intensificó, establecí mis propios límites, creando cierta fricción entre nosotras. Después de otros 2 años sin ningún progreso, mi paciencia se agotó. Sospechando que Margaret no estaba totalmente comprometida en encontrar trabajo, tomé la drástica decisión de revisar sus correos electrónicos. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Solo había solicitado 2 trabajos en 3 años. Sintiendo una profunda traición, la confronté e informé que ya no la apoyaría financieramente. Esto llevó a una acalorada discusión, donde Margaret luchó por entender mi frustración. Este punto de inflexión me obligó a replantear nuestra situación de vida y el futuro de nuestro acuerdo. Durante 3 años, había apoyado a Margaret, extendiendo paciencia y orientación mientras navegaba por sus problemas financieros. Sin embargo, su resistencia a las sugerencias y sus escasos esfuerzos en la búsqueda de empleo dejaron claro que algo necesitaba cambiar. Cuando pedí evidencia de su búsqueda de trabajo, me acusó de invadir su privacidad. Reiteré mi gratitud por el crecimiento en nuestra relación, pero enfaticé que necesitaba avanzar con mis propias metas de vida, que no incluían apoyarla indefinidamente en una casa que nunca fue parte de mis planes. La visible angustia de Margaret me afectó, pero necesitaba tiempo para procesar mi frustración. En mis esfuerzos por apoyarla, investigué posibles soluciones, sugiriendo que considerara la bancarrota para manejar sus pagos de hipoteca y posiblemente obtener alivio de su deuda durante 6 años. Aunque inicialmente dudosa, eventualmente aceptó y la ayudé durante el proceso. Después de semanas de trabajar en la documentación, se le concedió a Margaret un alivio temporal de sus obligaciones hipotecarias. Con este alivio, la alenté a concentrarse en reconstruirse. Su respuesta fue distante, lo que implicaba que creía que ahora podía manejar sola. Al darme cuenta de que nuestra relación había cambiado de un apoyo mutuo a una dependencia, decidí hacer un cambio. El mes siguiente, me mudé para enfocarme en mis propias metas. Mis finanzas mejoraron, obtuve un ascenso y comencé a invertir sustancialmente. A medida que la distancia entre nosotras crecía, también lo hacía la falta de comunicación. Mantener nuestra conexión ahora se sentía unilateral, aunque fue desafiante. Esta experiencia reforzó la importancia de los límites y el autocuidado junto con ayudar a los demás. Por respeto a mi papá, de vez en cuando verificaba a Margaret. Cuando le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, respondía despectivamente, diciendo que ya no era mi preocupación. Su frialdad dolía, pero me concentré en mi propio camino positivo. Sin embargo, alrededor de 6 meses después de que terminó su alivio por bancarrota, apareció en mi puerta, visiblemente angustiada. Se veía frágil y desgastada, señalando que estaba luchando profundamente. Anticipé que necesitaría ayuda, y mentalmente me preparé para establecer límites firmes. No pude hacer caso omiso a su angustia, así que la invité a pasar para hablar. Margaret reveló que desde mi partida, había caído en un profundo pozo de soledad y depresión, expresando remordimiento por haberme alejado durante sus momentos de ira.
Admitió que su enojo estaba dirigido no solo a ella misma y a la soledad que sentía, sino también a mi papá por haberla dejado en esta situación, junto con las frustraciones continuas de su búsqueda de empleo, que había durado 5 años sin éxito. Enterarme de la profunda depresión y las dificultades financieras de Margaret, especialmente de los fondos que mi papá le había dejado y la falta de apoyo de su familia, me puso en una posición difícil. A pesar de mi firme decisión de no ofrecer más ayuda financiera, ver a alguien tan cerca de la desesperación, especialmente a alguien a quien mi papá había cuidado, hizo que me fuera difícil mantener esa resolución. Sabía de primera mano cuán debilitante podía ser la depresión, y me encontré atrapada entre mi compromiso de mantener mis límites y la compasión que sentía por alguien en una situación tan desesperada. Mi compasión rápidamente se transformó en acción al prometerle a Margaret que la ayudaría una vez más. Sus lágrimas y su sincero agradecimiento calentaron mi corazón y reafirmaron mi creencia en apoyar a quienes lo necesitan. La semana siguiente, me encontré de nuevo en el banco, lidiando con las complejidades de la hipoteca de Margaret, que no se había pagado durante 6 meses. No pude evitar preguntarme por qué no había pensado en ajustar su hipoteca para hacerla más manejable. Sin embargo, considerando su estado de agobio, lo atribuí a su incapacidad para enfrentar el problema. Mientras revisaba los detalles de su hipoteca, descubrí que le faltaban $992,000 para saldar completamente su deuda, incluidos los cargos por demora. Mi situación financiera había mejorado significativamente en los últimos 6 años, lo que me permitió cubrir esta cantidad. Cuando le sugerí pagar su hipoteca directamente con el entendimiento de que me lo pagaría gradualmente, Margaret se conmovió hasta las lágrimas. Aceptó con entusiasmo, prometiendo devolverme el dinero. Tenía la intención de poner este acuerdo por escrito, pero de alguna manera, Margaret me convenció de que priorizara pagar su deuda antes de redactar cualquier contrato formal. Después de saldar su hipoteca, fui a su casa, solo para ser recibida por una escena que me perturbó profundamente. Había un coche desconocido estacionado en el camino de entrada, y dentro, el sonido de las risas de Margaret se mezclaba con la voz de un hombre. Cuando entré a la sala, me sorprendió ver a Margaret cómodamente sentada en el regazo de otro hombre, un marcado contraste con la viuda afligida que había hablado tan cariñosamente de mi papá apenas una semana antes. Esta exhibición pública de afecto, viniendo tan pronto después de sus declaraciones de amor eterno por mi padre y sus súplicas emocionales que me habían llevado a ayudarla financieramente, se sentía como una traición. Reflexionando sobre sus palabras anteriores, me di cuenta de que podrían haber sido una táctica manipuladora, explotando mi afecto por mi papá para coaccionarme a pagar su hipoteca. La realización fue dura cuando Margaret, al notar mi presencia, me señaló alegremente a su acompañante, presentándome de una manera que se sentía despectiva y explotadora. Este momento cristalizó la manipulación que había pasado por alto anteriormente, obligándome a reevaluar la naturaleza de mi apoyo y los límites que había permitido que se cruzaran. Durante una visita inesperada y problemática, Margaret presumió ante su compañero sobre cómo había manipulado astutamente para que pagara la hipoteca de la casa que obtuvo a través de mi padre. Confesó haber pretendido ser impotente para asegurar mi apoyo financiero, revelando sus verdaderas intenciones y su falta de afecto genuino por mi papá. Impactada por su frialdad y engaño, la confronté, solo para ser recibida con una asombrosa ausencia de remordimiento. Ella proclamó su victoria, ostentando su propiedad sobre la casa y su nueva vida con su novio, ignorando por completo el amor que mi padre le había brindado. Sintiendo la traición y herida, dejé su casa entre lágrimas, decidida a no permitir que tuviera éxito en su engaño. Afortunadamente, tuve un golpe de suerte. El banco retenía grandes transacciones por un día, dándome la oportunidad de cancelar la transferencia. Al darme cuenta de la traición de Margaret, cancelé rápidamente el pago, cortando todos los lazos con ella y asegurándome de que no pudiera contactarme de nuevo. A medida que los días se convertían en semanas, Margaret seguía sin darse cuenta de la transacción cancelada, viviendo bajo la falsa creencia de que había asegurado la casa. Mientras tanto, seguía adelante, tanto física como emocionalmente, sintiendo consuelo al saber que su engaño pronto saldría a la luz. Fiel a mis expectativas, el pago de la hipoteca nunca se completó, lo que llevó a la ejecución hipotecaria de la casa. La noticia de su situación se extendió entre nuestros amigos mutuos, exponiendo su verdadera naturaleza y aislándola aún más, mientras su novio se marchaba, dejándola sin apoyo, ingresos o un lugar donde vivir. Esta dolorosa experiencia me enseñó una dura lección sobre la naturaleza humana y la importancia de proteger mis emociones contra la manipulación. Aprendí que no todos son dignos de mi confianza o asistencia, especialmente aquellos que ven la amabilidad como una debilidad que explotar.
A pesar del tumulto, encontré fuerza en mi capacidad para proteger el legado de mi papá y defenderme. Esta prueba, aunque amarga, no me ha amargado, más bien, me ha empoderado para llevar una vida que honra la memoria de mi padre, libre de las sombras del pasado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, mantente atento.